Pensaba y le comentaba al hermano que tenemos 5 años de ser amigos en Facebook. Entonces yo creo que tenemos 5 años más o menos de conocernos, será más o menos hermano. Platicaba con el hermano y le decía que una de las cosas que me da mucho gusto al oír al hermano es que usted puede notar que el hermano predica del corazón, y me refiero a que predica cosas que él sabe que son buenas para nosotros porque las ha experimentado en su vida, las ha entendido, las ha asimilado, y eso no se puede evaluar en la predicación. Es algo que es invaluable, es algo que es natural y es algo que es auténtico, y es algo que apreciamos mucho en nuestro hermano. Nuestro hermano está casado con nuestra hermana Lourdes, tienen 3 hijos, una de sus hijas, Karen, ya está casada, y tienen un nietecito muy bonito que se llama Mateo y que le va a la América. Hermano Manuel, paso. 2 años y medio los niños no saben lo que hacen, hermano. Hermanos, agradecer a los hermanos que nos dieron la oportunidad de poder estar en la ciudad de Matamoros, poder convivir. Hermanos, es invaluable, es indescriptible también la comunión que luego tenemos como hermanos, esa gloria, hermanos, que como cristianos manifestamos cuando estamos juntos, disfrutando de todas las bendiciones de nuestro Dios. El matrimonio, hermanos, está sufriendo menoscabo por parte de la sociedad. Está siendo descreditado el matrimonio. La familia está sufriendo atentados a través de los dardos de fuego que Satanás está enviando, hermanos, y el cual está muy experimentado en lastimar y hacerle daño al ser humano. Sin embargo, hermanos, Dios en su palabra siempre nos provee, hermanos, de ese consejo adecuado, de ese consejo correcto, hermanos, y además de ese consejo oportuno para que nuestras vidas familiares sean enriquecidas. Y estas actividades, hermano, creo que el esfuerzo que han hecho ustedes, creo que el esfuerzo que han hecho los hermanos que han venido a predicar, se han desvelado, han viajado, hermanos, a deshoras, va a rendir fruto, hermanos, en el fortalecimiento de las familias, y eso será para la gloria de nuestro Dios. Y hermanos, en esta mañana a mí me ha tocado el tema acerca de que los hijos deben agradar a los padres. Y el fundamento bíblico, hermanos, lo tenemos ahí en el libro de los Proverbios, en el capítulo 10 y en el versículo 1, que dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Entonces, hermanos, el hijo debe agradar al padre. Y hermanos, en el Nuevo Testamento yo encuentro, si hay una vez más, hermanos, si hay alguna ocasión más, usted me podrá ayudar para enriquecer mi conocimiento, hermanos, pero al menos en el Nuevo Testamento yo encuentro 3 ocasiones, hermanos, en que la voz de Dios se escuchó, en que Dios habló. Una de ellas fue en Mateo capítulo 3, cuando el Señor Jesucristo es bautizado por Juan el Bautista, y entonces, hermanos, se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Luego en Mateo capítulo 17, hermanos, cuando en la transfiguración vemos a Moisés y a Elías platicando con el Señor, hermanos, y se oye una voz del cielo también que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Luego, hermanos, lo vemos allá en Juan capítulo 12, cuando el Señor Jesucristo le dice a su Padre: glorifica tu nombre, glorifica a tu Hijo. Y el Señor desde el cielo dice: lo he glorificado y lo volveré a glorificar. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué Dios tuvo que expresar, hermanos, audiblemente su voz? Y que sonó como un trueno, como un relámpago, como la voz de un ángel, hermanos. Pues para expresar la complacencia que su Hijo le tenía para con él, hermanos. Y si nosotros vemos, hermanos, ¿por qué Dios manifestó que en su Hijo se complacía en Mateo capítulo 3? Bueno, porque era un Hijo que se sujetaba a la justicia de Dios. ¿Por qué vemos, hermanos, nosotros ahí en Mateo capítulo 17 que Dios está diciendo: este es el Hijo en el que me complazco? Porque está hablando, hermanos, acerca de la obra que Él habría de hacer. ¿Por qué Dios está diciendo: he glorificado mi nombre y lo volveré a glorificar?
porque el Señor Jesucristo, hermanos, en Juan capítulo 8 y en el versículo 28 les dijo a sus discípulos, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceré que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que todo lo que me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces, hermanos, Dios se sintió complacido en su Hijo por tener un hijo obediente de esa manera. Los hijos, hermanos, en nuestros días es un deber, hermanos, es algo imperativo, es algo necesario. Es algo, hermanos, beneficioso de que los hijos, hermanos, alegren a sus padres. Pero esto, hermanos, depende también de nosotros como padres. Necesitamos instruir a nuestros hijos en la sabiduría de Dios para que ellos puedan agradar a Dios y, hermanos, por extensión, agradarnos a nosotros, complacernos a nosotros, que nosotros encontremos alegría y placer en esos hijos que tenemos, hermanos. Por eso cuando Dios le habló, hermanos, al pueblo de Israel, le dijo en Deuteronomio, hermanos, en el capítulo 6, oye Israel, Jehová tu Dios uno es, no hay Dios fuera de él. Por lo tanto, le amarás con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma. Y los mandamientos que yo te prescribo estarán en tu corazón. Y además se los repetirás a tus hijos al andar en el camino, al levantarte y al acostarte. Hermanos, ese es el trabajo que como padres, si nosotros queremos tener hijos que nos agraden, hijos que traigan alegría a nuestra vida, tenemos que hacer ese trabajo. Decirles que solamente hay un Dios verdadero y que nosotros amamos tanto a ese Dios de tal manera que vamos a obedecer su palabra y vamos a cumplir con nuestra encomienda de enseñarles a ellos, hermanos. El apóstol Pablo, cuando le escribía a Timoteo en la segunda carta, hermanos, en el capítulo 3, del versículo 14 en adelante, le dice a Timoteo, y tú persiste en lo que has aprendido y te has persuadido. ¿Y de quién aprendiste las escrituras? Que desde la niñez has aprendido las sagradas escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación. Entonces nosotros, hermanos, si queremos hijos que nos agraden, enseñemos de las escrituras, las cuales les pueden hacer sabios para la salvación. Y no hay mayor placer, hermanos, que tener hijos que obedezcan a Dios. Tener hijos que estén salvos, tener hijos que tengan la misma esperanza que nosotros tenemos de un día estar en la eternidad con nuestro Padre Celestial. Amados hermanos, Dios quiere que tengamos hijos sabios, porque los hijos sabios alegrarán a los padres. Y Dios nos ha provisto de esa sabiduría, hermano. En el Antiguo Testamento, al menos, hermanos, encontramos 3 tipos de literatura. La literatura, hermanos, conocida como la ley, los primeros 5 libros, hermanos. Luego encontramos la literatura, hermanos, de la profecía, formada por los profetas mayores y por los profetas menores. También encontramos nosotros, hermanos, la literatura sapiencial, que, hermanos, el libro de los Proverbios forma parte de esa literatura de los hebreos, de los judíos. La literatura que tenía que ver con la sabiduría y con el conocimiento, hermanos. El libro de Proverbios, hermanos, nos provee a nosotros, hermanos, de esa sabiduría para que podamos criar hijos que nos alegren, hermanos. Ahora, tal parece ser, hermanos, que el libro de los Proverbios fue escrito, hermanos, y se utilizaba para educar a la juventud, a los jóvenes, hermanos, hebreos. ¿Por qué, hermanos? Porque si usted se da cuenta, hermanos, los jóvenes a quienes va dirigida la mayor parte del libro de los Proverbios eran personas, hermanos, eran muchachos que iban a venir a formar parte de esos dirigentes, de esos principales que habían de dirigir al pueblo de Dios, hermano. Por lo tanto, Dios quería que sus dirigentes fueran personas sabias para que pudieran instruir en sabiduría a otros. Hermanos, si nosotros queremos tener hijos que nos agraden, hermanos, necesitamos tener hijos sabios. Y el libro de los Proverbios nos provee de eso. Así es que vamos al libro de los Proverbios, hermanos, para que aprendamos primero, hermanos, cuál es el propósito de que tengamos esa sabiduría de Dios en el libro de los Proverbios. En el Proverbios capítulo 1 y en el versículo 4 al versículo 5 dice, para dar sagacidad a los simples
y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejos. Entonces, el libro de los Proverbios es útil, hermanos, para aquel que es simple, para aquella persona que no tiene mucho conocimiento, que no tiene mucha sabiduría, para aquella persona que probablemente esté diciendo, yo no tuve la oportunidad de ir a una escuela y de prepararme secularmente. Déjeme decirle que Dios, a través de los proverbios, de la sabiduría que viene en el libro de los Proverbios, le puede hacer a usted sabio. A los simples, los proverbios los hace sabios. Pero también es útil para que, si usted cree que ya lo sabe todo y que no necesita que nadie le enseñe, el libro de los Proverbios hace al sabio más sabio, hermano. Entonces necesitamos entender eso, hermano. Ahora bien, vamos a ver, hermanos, que la sabiduría no es algo que no pueda estar a nuestra disposición. La sabiduría no es algo, hermanos, que no podamos conseguir. La sabiduría está a nuestra disposición. Vea el capítulo 1, verso 20, dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Entonces veamos, hermanos, cómo en el libro de los Proverbios tanto la sabiduría como la insensatez son personificadas, hermanos. Y en este caso vemos nosotros, hermanos, que la sabiduría está siendo personificada y se le está dando esos atributos de personas, y la sabiduría está clamando, la sabiduría está llamando, la sabiduría se encuentra en las puertas de la ciudad, la sabiduría se encuentra en los caminos, la sabiduría se encuentra, hermanos, en las veredas. La sabiduría está disponible para cada uno de nosotros. Está disponible para los padres y está disponible para los jóvenes, para que esos jóvenes sean instruidos por los padres en la sabiduría de Dios y traigan alegría al hogar, traigan alegría a los padres. Entonces no podemos, hermanos, nosotros dejar de estar en la insensatez. Recuerden lo que el apóstol Pablo les dijo a los Efesios en el capítulo 5 y en el versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de nuestro Dios. Y la sabiduría no solamente se encuentra llamando, hermanos, no solamente la tenemos a nuestra disposición, sino que la sabiduría nos hace una invitación. Vea usted el versículo 22, dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Veamos pues, hermanos, entonces que tenemos delante de nosotros, hermanos, la oportunidad de beneficiarnos de la sabiduría de Dios para instruir a nuestros hijos y para que nuestros hijos sean instruidos en esa sabiduría y traigan felicidad y gozo a nuestras vidas. Ahora, no solamente la sabiduría está disponible en el libro de los Proverbios para nosotros, sino que también, hermanos, tenemos que ver la utilidad de la sabiduría. La sabiduría es útil. Veámoslo ahí, hermanos, en el capítulo 3 y en el versículo 13. Dice la palabra de Dios, hermanos. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y su fruto más que el oro o el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que desea no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, y en su mano izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a la que de ella echan manos, y bienaventurados son los que la retienen. Vea usted, hermanos, el beneficio de la sabiduría. Hermanos, es que de verdad, hermanos, que el hermano B tiene razón en esa parte, hermano. Yo no puedo dejar pasar que haber conocido un poco, hermano, porque no conozco mucho, pero haber conocido un poco la palabra de Dios y experimentarla en la vida es lo más maravilloso que puede suceder. Y no porque siempre me haya ido bien, hermano, sino que aún, hermanos, en las cosas difíciles podemos ver la providencia, hermanos, y la gracia de Dios ayudándonos, hermanos.
Porque la gracia de Dios, y el apóstol Pablo dijo, y eso lo tenemos que experimentar después de que el apóstol Pablo pasó por una serie de situaciones que a lo mejor pudiéramos pensar, es que el hombre de Dios no debería pasar por eso. Pero el apóstol Pablo, cuando analiza todas las situaciones, tanto maravillosas que pasó como aquellas difíciles, él dijo, y la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Dios, hermanos, nos provee de sabiduría. La sabiduría está a nuestra disposición. Pero también, hermanos, hay utilidad. La sabiduría de Dios es útil. Pablo se lo dijo a Timoteo. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completamente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Pero también, hermanos, la sabiduría, hermanos, es útil y trae beneficios. Y déjenme decirle, hermanos, qué tan importante es la sabiduría que Dios echó mano de ella. Dice el verso 19, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con ciencia los abismos fueron divididos y destilaron rocío los cielos. Es decir, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios hizo las cosas con sabiduría y las cosas funcionan y tienen sus beneficios y tienen sus resultados porque, hermanos, Dios utilizó la sabiduría para hacer todas las cosas. Por eso Dios dijo, cada vez que creaba, hermanos, decía, y vio Dios que era bueno. Porque estaba hecho con sabiduría. Por lo tanto, hermanos, si nosotros echamos mano de esa sabiduría que está a nuestra disposición, si nosotros vemos la utilidad de la sabiduría en nuestras vidas, pero también si estamos viendo día con día los frutos de vivir en sabiduría, nuestra vida será una que glorifique el nombre de Dios. Dios no nos va a defraudar. Dios dijo que va a ser de nosotros personas hechas nuevas, hermanos, para buenas obras, para que andemos en ellas. Y Dios lo va a lograr a través de la sabiduría. Pero también, hermanos, es importante que veamos la parte negativa. ¿Y qué si yo no aprovecho esa sabiduría que está a mi disposición? ¿Qué si yo no utilizo la sabiduría para mi beneficio? ¿Y qué si yo no veo los frutos de la sabiduría en mi vida? Déjeme decirle que va a llegar un día en que usted sufra las consecuencias de vivir en la insensatez, de que yo sufra las consecuencias de vivir en la insensatez. Y entonces, hermanos, la sabiduría, en lugar de estar a nuestra disposición, en lugar de sentir que es útil, y en lugar, hermanos, de que nosotros veamos los resultados en nuestra vida, la sabiduría se va a burlar de nosotros. Mire, ahí en el capítulo 1 y en el versículo 24, la sabiduría se va a burlar de nosotros. Dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo el consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Hermano, eso es cierto. Esa es una verdad práctica, hermano. Cuando nosotros actuamos con insensatez, aún todavía ahora que somos cristianos, hermanos, luego lamentamos por qué no procedimos de otra manera. Pero hay situaciones, hermanos, en que nos arrepentimos ante Dios, pedimos perdón a Dios y Dios nos perdona, pero las consecuencias las tenemos que sufrir por nuestra insensatez. Y cuando estamos sufriendo esas consecuencias, hermanos, y cuando estamos lamentando por qué no hice caso, por qué aborrecí el consejo, por qué no hice caso a los consejos de sabiduría, entonces la sabiduría se va a reír de nosotros. Yo te dije, ahora te aguantas. Ni modo.
¿Cuántas cosas no traemos de nuestra vida pasada, hermanos, consecuencias? Recuerdo una vez que yo andaba evangelizando recién, yo fui muy loco, hermanos, cuando yo recién me convertí, nomás que Paco me quitó esa locura, porque a veces que nos hablaban por teléfono, trabajaba en una agencia anual igual que yo, y yo le quería hablar con puros pasajes bíblicos. Paco, pues, ¿qué tienes? ¿Estás loco? ¿Qué tienes? Estamos hablando de la ley aduanera, no de la ley de Dios. Me iba, a propósito, me iba en el camión, hermanos, para llevar folletos, hermanos. Y hablarle a la gente y contarle a la gente de la palabra de Dios. Pero una vez andando evangelizando, hermanos, me encontré un muchacho al cual yo lo había golpeado. Esa vez fue la única vez que gané. Y yo lo había golpeado y yo lo vi y dije, ya está. Y andaba evangelizando. Y cuando llegué con él me dijo, hey, ¿te acuerdas? Pues sí me acuerdo. Pues te voy a golpear. Le dije, pues hazle como quiera. Ahorita ya no te puedo contestar. Pero antes de que me golpees, ¿por qué no me permites decirte que Dios ha cambiado mi vida y que te ofrezco una disculpa por lo que pasó antes? No me golpeó, hermano, gracias a Dios. Pero son consecuencias, hermanos. Son consecuencias que traemos con las cuales nosotros, hermanos, tenemos que seguir adelante. Con las cuales nosotros tenemos que entender, hermanos, que hay situaciones en que la sabiduría se puede reír de nosotros, hermanos. Sin embargo, hermanos, nosotros tenemos que aprovechar la sabiduría de Dios para hacer de nuestros hijos sabios que nos alegren. Ahora bien, vamos a la parte práctica, hermanos. Vamos a la parte práctica. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, saber que estamos criando hijos sabios? Que nos están alegrando, hermano. Asunto número 1, hermanos, de cómo podemos experimentar fehacientemente, hermanos, evidentemente y objetivamente, que realmente estamos educando a nuestros hijos en la sabiduría de Dios, por lo cual ellos han venido a traer alegría y gozo a nuestro hogar. Los hijos, hermanos, que son sabios para escoger sus amistades. Las pandillas, hermanos, las drogas, el alcohol, todos los vicios están a la mano de nuestros hijos. Ahí están, hermano. Y nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a que salgan a esa vida, a que enfrenten ese mundo, hermano. Pero tenemos que proveerlos de sabiduría de Dios para que ellos aprendan a escoger con quién pasan el tiempo, hermano. Con quién, hermanos, ellos tienen una relación de amistad. Y el libro de los Proverbios, hermanos, nos provee de eso. Dice el Proverbio número 1, versículo 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no estés de acuerdo con ellos. Lo primero que nosotros tenemos que educar a nuestros hijos, hermanos, es que ellos huyan de las pasiones juveniles. Que huyan de las pasiones juveniles, hermanos. Y que busquen amistades sanas, hermanos. Que busquen amistades, hermanos, que enriquezcan su vida. Que contribuyan, hermanos, a su grandeza cultural, a su grandeza de tipo educacional. Que, hermanos, que sean amigos que vengan a traer un valor agregado a la vida de ellos. Y no que vengan a traer desgracia sobre ellos. Jóvenes, si los pecadores te invitaren a andar con ellos, no consientas. Luego, ¿por qué, hermanos? Porque luego dice en el verso 11, si te dijeren, porque te van a tratar de convencer, tienen argumentos, tienen algo que ofrecerte, no solamente te invitan a hacer lo malo, sino ellos tienen argumentos para decirte que eso es lo que tú necesitas hacer, que eso es lo que estás buscando. Dice, si te dijeren, ven con nosotros y pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestra casa de despojos. Echa tu suerte con nosotros, tengamos una sola bolsa. Hijo mío, no andes en camino de ellos, aparta tu pie porque corren hacia el mal, van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos
a su propia sangre ponen acechanzas y a su alma tienden lazo. Al final, hermanos, al final el impío está cavando su propia tumba. Ahora, también, hermanos, dice, porque en vano tenderá, pues ellos a su propia sangre ponen acechanza, hermano. Puede decir, atentan contra su propia vida, hermano, pero también los impíos, los pecadores, hermanos, pierden tanto la sensibilidad, pierden tanto aún el amor natural, que no les importa enviciar aún a sus propios hijos, aún a sus propios hermanos, aún a su propia familia. Hemos conocido en nuestro diario andar, hermanos, en nuestro caminar por el barrio popular, a donde vivimos, que hermanos con hermanos drogándose. El papá dándole droga a los hijos, dándole droga a la madre, emborrachándose juntos, hermanos. No les importa. Por eso necesitamos enseñar a nuestros hijos para que sean sabios, hermanos, para que sean sabios, para escoger sus amistades. Pero también, hermanos, es importante que enseñemos a nuestros hijos e instruyamos a nuestros hijos en la sabiduría de Dios para que puedan establecer una relación sentimental correcta, hermano. Tenemos que enseñar a nuestros hijos con respecto al noviazgo, hermanos. Proverbios capítulo 5, hermano. Necesitamos enseñar a nuestros hijos con respecto al noviazgo correcto, hermanos. Dice la Escritura en Proverbios capítulo 5, en el versículo 1. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, y sus pasos conducen al Seol. Tomé un reto, hermanos, en la congregación el año pasado, a los 6 meses del año pasado, de tomar a los jóvenes. Y tomé un reto, hermanos, porque yo no soy muy paciente en cuanto a que alguien me ponga atención. Y los jóvenes me sacaban de mis casillas. Entonces yo dije, tengo que aprender la paciencia con los jóvenes. Pero también, hermanos, yo quería tratar con ellos, porque ahí estaban mis 2 hijos. Y una de las cosas que yo le enseñaba a los muchachos con respecto, hermanos, al noviazgo es que para mí en el versículo 5, hermanos, no habla de tener la mujer del otro, como si se tipificara el adulterio. Más bien yo creo, hermanos, que habla acerca de la relación de noviazgo. Y la novia, hermanos, déjenme decirles, muchachos, déjenme decirles, padres, la novia aquí la trata como la mujer extraña. Cuando andamos en un noviazgo, no es eso más que noviazgo, hermano. No podría tener más derecho, ni un solo derecho, la novia sobre el novio, hermano, y viceversa. Es una extraña. ¿Cuál derecho tienen, hermano? ¿Qué los une? Nada, solamente el gusto, la atracción física, hermano, pero no tiene ninguna responsabilidad. Y, hermanos, ¿cuándo es más peligroso, hermanos, para nuestros hijos y para nuestras hijas que tengan consecuencias graves, hermanos, si no es durante el noviazgo, cuando ya la muchachita salió embarazada, hermano, y no están casados, y además el muchacho ya no se quiere casar con ella? Empezamos a sufrir, hermano. ¿Por qué? Porque dejamos que nuestros hijos intimen demasiado, hermano. Intimen demasiado con sus noviecitas, y son solamente eso, no es la única. Ay, papá, pero es que tiene ojos de cielo. Pues sí, tiene ojos de cielo porque uno lo tiene lleno de nube y el otro le relampaguea. Por eso, porque está ciega esa muchacha, no entiende que no tiene nada que ver. Yo, hermanos, en la casa de ustedes, una vez mi hija Karen, que es mi tesoro, tenía un novio en la congregación y un día la quiso abrazar delante de mí. Le dije, ¡hey! No. Tengo un hijo que se llama Gerardo, hermanos, tiene casi 25 años y tiene una novia, y a veces la lleva a la casa y la muchachita se le quiere... ¡Hey! Aquí no. No. Ni me traiga varias novias, ni me traiga varios novios. Cuando mi Karen se casó, hermanos, el juez se atrevió a decir, ya que firmaron, ahora sí el novio puede besar a la novia. Y le dije, ¿por qué?
¿Cuándo la mantuviste tú? ¿Quién tienes tu autoridad para dejar lo que yo no he permitido en mi presencia? Yo no sé si estando ya ausente, ya no soy responsable, pero mientras yo esté presente, a mi hija nadie me la abraza en la casa, ni nadie me la tiene afuera después de las 9 de la noche. Y si van a estar ahí, en la sala, y que estén todos. Pregúntenle a mi esposa, hermanos, porque no son nada. Son novios, hermanos. Empiezan ya cuando formalizan una relación, hermanos, y hay un compromiso de casarse, y hay un planeamiento de boda. Entonces, hermanos, es cuando empiezan a tener cosas en común. Pero antes de eso, no son nada. No permita que su hijo se quede en la casa de ella, ni ella en la casa de usted. Porque no son nada. Después lo va a lamentar. Tenemos que darle sabiduría a nuestros hijos, hermanos, para que sepan escoger una buena relación sentimental con la novia. Pero también, hermanos, a que sepan escoger la esposa. Ustedes pueden decir, usted como que no era muy sabio, hermano. Pero tenemos que enseñar a nuestros hijos, hermano. Yo les digo, y lo digo con todo respeto, hermano. Si usted tuviera la posibilidad, hermanos, si usted tuviera la posibilidad económica de tener un vehículo, y si usted tiene la posibilidad de comprar el que usted quiera, ¿a dónde iría a buscar el vehículo? Pues a la agencia. Y usted no iría a un yonque a buscar un carro. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, hermanos, a que sean exigentes. Tenemos que seguir preponderando, hermanos, la virginidad de la mujer y la virginidad de nuestros hijos. Tenemos que seguir en eso, hermano. Tenemos que seguirle dando un valor a que haya una pureza en el matrimonio. Por eso, hermanos, en Proverbios capítulo 18, por eso hay tantos matrimonios, hermanos, que están pasando por situaciones difíciles porque no tuvieron, y me voy a incluir yo, hermanos, pues bueno, que no tuvimos, hermanos, la verdad, el cuidado de escoger una buena esposa. Proverbios 18, 22. El que haya esposa, fíjese bien, haya el bien. Es decir, la esposa tiene que ser mi bien. Tiene que ser mi ayuda idónea. Tenemos que ver eso, hermano. Yo ando buscando mi bien. Ando buscando mi ayuda ideal. Para eso necesito ser sabio. Pero aparte, hermanos, dice, el que haya esposa, haya el bien y además alcanza la benevolencia de Jehová. Tener una esposa es tener el bien. Tener una esposa es disfrutar de la bondad de Dios, hermano. Eso es lo que andamos buscando, hermano. Eso es lo que deben buscar los jóvenes. Y se los tenemos que transmitir con sabiduría. A mí no me traes a cualquier muchacha aquí mal vestida. Yo, hermanos, mi esposa y yo estamos orando y hemos orado siempre. No solamente porque nuestros hijos sepan escoger la mujer o el varón adecuado, hermano, sino que también Lulu y yo hemos orado por los papás de esos muchachos que un día van a pasar enfrente de Victoria y de Karen, hermano, y por los papás de esa muchacha que un día va a pasar por enfrente de Gerardo, para que esos padres eduquen a esos hijos que habrán de ser los esposos de mis hijas y que eduquen bien en el temor a Dios a esa hija que vendrá a ser la esposa de mi hijo. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nuestros hijos tienen un matrimonio ideal, somos los padres más felices. No tenemos nosotros, hermanos, que estar cuidando nietos de muchachos que no quieren hacerse cargo de ellos. No queremos que nuestros nietos tengan 2 o 3 padres, hermano. Porque antes los padres tenían varios hijos y ahora los hijos tienen varios padres. Porque no hay sabiduría, hermano. Tenemos que transmitir a nuestros hijos sabiduría, hermanos, no solamente para que establezcan una relación sentimental correcta en el noviazgo, pero también al escoger su esposa, pero también, hermanos, para que no caigan, hermanos, en la fornicación.
los seres humanos, como el hermano Paco nos explicaba, Dios nos hizo, hermanos, con esos deseos genuinos de la atracción. Tenemos deseos y eso es muy normal, hermano. Pero el sexo, hermano, es el regalo de bodas que Dios le hizo al matrimonio. Fuera del matrimonio, hermano, es fornicación. Fuera del matrimonio trae graves consecuencias. Mire, hermano, Proverbios capítulo 7, Proverbios capítulo 7, versículo 13. La adúltera se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido y hoy he pagado mis votos. Por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te encontré. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos de amores, porque mi marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa del dinero se llevó en su mano y el día señalado volverá a casa. Lo rindió con la suavidad de sus palabras y lo obligó con la salamería de sus labios. Hermanos, nadie entra al adulterio. A veces hemos pensado, hermanos, es que yo platicaba con una persona, es que no supe en qué momento. Hermanos, cuando uno quiere ser adúltero, uno se arregla. Uno busca la manera de pasar por donde vive esa mujer o ese hombre. Empieza uno a platicar muy sutilmente, hermano, hasta que eres seducido. Y buscas el ambiente. Buscas que sea propicio. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros somos rendidos y obligados a caer en el adulterio, y rendidos y obligados, hermanos, es por las circunstancias, no porque no sepamos, hermano. Trae graves consecuencias. Mire, hermano, verso 22. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones, para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que las saetas traspasan su corazón. Hermanos, el adulterio se previene y ahora en la televisión es simplemente protégete. Es todo. ¿Por qué? Porque se están protegiendo contra una enfermedad venérea, hermano. Pero el adulterio, la fornicación, hermano, trae más que eso. Trae muerte. Porque nos separa de Dios. Trae condenación, hermano. Y trae desgracia para la vida de nosotros. Y el escritor de los Hebreos, hermano, pone dos ilustraciones. Como el buey que va al matadero. Y como el ave que se apresura a caer en la red. Así es el adúltero o el que cae en las garras del adulterio, hermano. Yo recuerdo que yo veía esto, hermanos, que como el buey que va al degolladero, que no se da cuenta, allá en el rancho grande donde yo vivía, hermano, había señores que se encargaban a la matanza, mataban un puerco, hacían chicharrones y mataban animales, reses y vendían carne. Y tenían sus camionetitas, hermanos, y cuando iban a otros ranchos a buscar un animal para la matanza, lo traían en la camioneta. Y yo me imagino, si yo hubiera sido la vaca, pues yo nunca había subido una camioneta, yo vendría contentísimo. Sí, pues venía en camioneta. Imagínense la vaca, hermano, ahí arriba de la camioneta, imagínense el puerco ahí arriba de la camioneta, paseándose. Pero no sabe que su paseo va a terminar en la muerte. El que adultera cree que es muy hombre, hermano. Cree que es un hombre. La adúltera cree, no, yo los tengo aquí a mis pies. No sabe que va a la muerte. Por eso es importante, hermano, que nosotros le demos sabiduría a nuestros hijos para que ellos aprendan a establecer relaciones sentimentales correctas. Por último, hermano, porque no quiero dejar pasar esto. Sabios, nuestros hijos que nos alegren, hermanos, para administrar sus recursos económicos. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos, hermanos, que
cuando nosotros recibimos nuestro salario y aun cuando vamos a trabajar, hermanos, nosotros no trabajamos para nosotros. Que nosotros salimos a trabajar, hermanos, para la obra de Dios. Que el primero es Dios en nuestra vida, hermanos. Que el dinero Dios nos lo da para que lo administremos, que somos administradores de Dios, que tenemos que hacer amigos por medio de las ganancias injustas, que sabemos utilizar bien, como nuestro hermano Rogelio nos decía, el dinero es una herramienta, no es más, hermano. Y es una herramienta que tiene que ser utilizada en la obra del Señor. Ayer platicábamos con los hermanos, un problema que tiene la iglesia del Señor, que no solamente lo vivimos, lo sufrimos, sino que hasta lo predicamos, hermano. Lo primero que vamos allá cuando evangelizamos, venga, en la iglesia de Cristo no damos diezmos, no vendemos, no hacemos. O sea, pensamos que todo es gratis, que aparece así, hermanos, por obra de la magia, hermano. No, la obra del Señor requiere recursos económicos, hermano. Y Dios quiere que cuando nosotros trabajemos, honremos a Él. Mire, Proverbios 3, 9. Honra a Jehová, verso 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y te serán llenos los graneros de abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Primero Dios. Ya tengo mi dinero, primero Dios. Voy a honrar a mi Dios con las primicias. Pero también, hermanos, tenemos que enseñar a nuestros hijos que a Dios, hermano, se le honra cuando nosotros somos misericordiosos. Usted sabe que la entrada al cielo, hermanos, la entrada al cielo está basada en lo que hicimos. Porque cuando el Señor de la gloria venga y se siente en su trono de gloria, reunidas delante de Él, serán todas las naciones de la tierra, y apartará como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a su derecha las ovejas y a los cabritos a su izquierda. Y a los de su derecha les dirá: venid, benditos de mi Padre, entren al reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Y le dirán: ¿por qué, Señor? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vististe, estuve en la cárcel y enfermo y me visitaste. ¿Cuándo? ¿Cuándo me vieron así? ¿Cuándo te vimos así? Hicimos eso por ti. Cuando se lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hiciste. Porque a Jehová presta, hermano, el que le da al pobre. El que hace misericordia, Dios lo toma como un préstamo que un día, hermano, Dios le habrá de gratificar. Y a los de su izquierda les dirá: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y también van a preguntar: ¿por qué? Y él les va a decir: porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve desnudo y no me vestiste, en la cárcel y enfermo y no me visitaste. ¿Cuándo te vimos así, Señor? Cuando no se los diste a uno de estos mis pequeños, a mí tampoco me lo hiciste. Tenemos que aprender a invertir, hermano, en la obra de nuestro Dios. Necesitan recursos, hermano. Yo recuerdo que mis hijos, cuando todavía eran pequeños, no entendían muchas cosas, hermanos. Me decían: oye, papá, pero ¿por qué? Digo, y esto lo voy a decir, que Dios sea glorificado, hermano. ¿Por qué le metes tú tanto dinero? ¿Por qué vienen los hermanos y ten? Y vienen los hermanos y ten. Lo primero que yo les dije: ¿es su dinero? No. ¿Por qué me cuestionan? ¿Se han quedado sin comer? ¿Han padecido algo? No. Entonces, ¿cuál es el problema? Segundo, Dios nos ha dado esto para que lo compartamos, para que hagamos bien. ¿Por qué, hermanos? Porque yo todavía creo ese pasaje, que es más bienaventurado dar. Yo lo creo. Yo no sé si usted lo cree, pero es práctico, hermano. Usted sabe la bendición, hermanos, cuando la hermana Melchora y la hermana Rosy oran por mí, Tere, ¿te acuerdas? Esa es bendición, hermano. O sea, no es porque como el bautista, la ofrenda es de Dios, tú le das $1 y Él te da 2. No es cierto. No es así, hermano, sino que cuando uno da, recibe bendición, hermanos. El amor de los hermanos, las oraciones de los hermanos. Dios es glorificado y Dios nos tiene como misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos, hermanos, porque ellos recibirán misericordia. Hermanos, eduquemos hijos sabios
para que nos traigan alegría a nuestra vida y que sean una bendición. Y que formemos líderes para las próximas familias y que formemos líderes correctos para las próximas generaciones de la iglesia del Señor. Y cuando haya jóvenes con matrimonio sano, tendrán más posibilidades, hermanos, de ser ancianos de la iglesia. Y cuando haya jóvenes misericordiosos, habrá más oportunidad de hacer estas actividades que glorifiquen el nombre de Dios donde necesita recursos. Y podremos apoyar a hermanos que están haciendo un gran esfuerzo por predicar la palabra. Que Dios nos bendiga, hermanos, para educar sabios, hijos sabios, para que traigan alegría a nuestra vida. Muchas gracias, hermanos.